o hace poco, han sido los alumnos que se les ha aplicado las pruebas S, que es evaluación censal, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora la evaluación PISA. Como consecuencia de ello, a nivel internacional, nuestro país no está en el mejor lugar. Entonces, eso nos hace pensar qué cosa. ¿Estamos bien o no? Que no estamos bien. ¿Cierto? Entonces, la situación de la educación en nuestro país no está como quisiéramos que esté. Entonces, hay algunos problemitas, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de mencionarles. Mira, acá hemos puesto, no se logran los aprendizajes esperados. Cuando se aplican las pruebas de evaluación censal o las pruebas PISA, es que nos medimos nosotros, nuestro aprendizaje de los jóvenes peruanos, con los aprendizajes de los jóvenes de otras actitudes. Entonces, lo que espera el país de que sepan nuestros jóvenes no son los esperados. Entonces, la educación no está bien. Por otro lado, ustedes han escuchado que en los últimos años, sobre todo, hablar bastante del profesor, ¿no? En las noticias aparecía el profesor. El profesor, usted encuentra, el profesor fulano de tal tuvo un problema en el colegio, ¿no? ¿Es noticias buenas o noticias malas de docente? Noticias malas. Lamentablemente la prensa nos da noticias malas, no dice las cosas buenas. Pero, sin embargo, ese es un indicador para señalar que el prestigio social del maestro no es el adecuado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que hay deficiencias formativas para el maestro, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien se recuerda las pruebas que se han aplicado a los profesores? ¿Cómo eran? ¿Buenas? El resultado. No eran buenas, ¿no es cierto? Bajo, el resultado bajo. Infraestructura, algunos colegios no tienen buena infraestructura. No hay baños, no hay servicios higiénicos, falta que es mismo de repente la institución educativa han sido los testigos presenciales de lo que ha estado sucediendo, ¿cierto? No hay una infraestructura adecuada. En ciertas partes de nuestro país tenemos estudiantes desnutridos, hay conflictos políticos, corrupción, iniquidad en educación. Lo que decía al comenzar, no todos los jóvenes peruanos tienen la misma oportunidad de educarse. Esta es la situación caótica en Perú. Entonces ustedes dirán, pero profesor, usted nos viene a decir la cosa fea de la educación, entonces me está desanimando, no es lo que quiero. No, es que queremos partir de una realidad. Esta es la realidad a la cual ustedes jóvenes están llamados a transformar. Si nosotros hemos sido testigos presenciales y hemos sido víctimas de esta situación, vamos a permanecer quietos, aceptando esta realidad, o estamos llamados a transformarla. ¿No? Estamos llamados a transformarla. ¿Por qué? Porque somos suficientemente capaces, ustedes, mis queridos jóvenes, somos suficientemente capaces de cambiar la situación social que se tiene. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen una riqueza espiritual grande en sí. El hecho de ser motivados de estudiar educación significa que hay una inquietud por los demás, inquietud por cambiar las cosas. Por eso lo felicito su presencia. Y por eso he querido empezar señalándoles que esta es una situación a la cual alarmantemente tenemos que poner solución. Y la solución no la vamos a poner los que ya estamos yendo, no, sino los que están llegando recién. Entonces, en sus manos está el cambiar esta situación. Bien. Veamos otro tema, otro aspecto. Frente a esta situación caótica, así como yo he pedido una respuesta de ustedes, jóvenes, la universidad, el mundo académico, busca una respuesta. Frente a esta situación, nosotros, el mundo académico, ¿qué hacemos? La universidad, frente a ello, ¿no? Brinda una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada. Es decir, no queremos y no aceptamos seguir con la situación pintada anteriormente. Ese cuadro conflictivo social, político, cultural de nuestro país, la educación, no debe seguir así. Y es la universidad que quiere dar una respuesta innovadora. Ya no queremos esos profesores que tengan esas noticias malas. Queremos profesores que sean transformadores. Queremos profesores que realmente cambien la sociedad. Pero para cambiar la sociedad uno tiene que primero cambiar, ¿no es cierto?
¿Ustedes a quién imitaban? ¿Al profesor que hablaba bonito o al profesor que daba ejemplo? ¿Cierto? Que daba ejemplo. Entonces, tenemos que partir de un testimonio de vida. El maestro tiene que encarnar la vocación con pasión para transformar la sociedad. Y es lo que brindamos en la universidad. Es lo que brindamos en el programa de educación a los que quieren lanzarse a esta aventura de querer transformar la sociedad y de querer ser felices. Bien, para ello, nos preguntamos qué hace un profesor. A ver, ¿quién me quiere responder? Ya acá han estado varios ya respondiéndome. A ver, por este lado. ¿Qué hace un profesor? Enseña. Muy bien. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace un profesor? A ver. Educa. A valores. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace el profesor? Forma. Muy bien. ¿Cierto? Y solamente enseña, educa, forma. Pero ya con eso es bastante, ¿cierto? Bien. A ver, vamos a descubrir juntos si solamente enseña, si solamente forma, o podemos pensar en algo más. Vamos a ir pensando, ¿bien? Por el momento tenemos entonces, enseña, educa, forma, ¿no? Vamos a ver si al salir de esta reunión vamos a tener más respuestas que esta, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Nosotros queremos hablar de un rol paradigmático del educador. Y decimos, roles. En primer lugar explico qué es un rol. Mejor dicho, pregunto a ustedes, a mí, estudiantes, ¿qué es un rol? Es un papel, eso, es un papel, ¿no? Yo cumplo un rol como papá, ¿cierto? Cumplo un rol como maestro, cumplo un rol como ciudadano, ¿cierto? Tenemos diversos roles. El hombre no solo tiene un rol, ¿cierto? Ustedes tienen un rol de hijo, de hija, de estudiante, ¿cierto? Bien. Entonces nosotros, el maestro cumple varios roles. Varios roles. Entonces ya estamos señalando que es formar, enseñar, educar, ¿no? No solamente educa en el aula, pues la educación atraviesa la vida de cada persona en diversos escenarios sociales, como puede ser la familia, el trabajo, la sociedad misma. Entonces, el maestro, el rol del maestro, no solamente es educar en la escuela. El maestro educa en la familia, educa en la sociedad, educa en el trabajo. En otras palabras, la educación atraviesa toda la actividad social del hombre. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer para formar educación? No queremos que sea un maestro como uno más, sino un maestro que sea líder, que sea distintivo. El maestro que transforme esa sociedad que mencionábamos al inicio. Ese maestro que pueda realmente formar integralmente. Ese maestro que sea líder del cambio de la sociedad. Y por eso decimos que el maestro combina diversas habilidades que permite desenvolverse tanto en arenas de la investigación educativa, capacitación laboral, gestión institucional, planificación, etc. Vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Bien, quiero comentarles. Yo les empecé diciendo que tengo ya mucho tiempo trabajando en educación y que lo que yo decía no era consecuencia de un discurso, sino de una experiencia, ¿cierto? Bien. Y les quiero comentarles algo que me pasó. Yo estaba en Piura desarrollando un proyecto, ¿no?, de capacitación, ¿no?, ¿sí?, capacitando a profesores, ¿ya?, como parte de una labor que hacemos en la universidad. Y de pronto me dicen, ha venido a buscarlo el gerente de la empresa de saneamiento de Piura. Un poco raro que una persona me venga de ese sector de saneamiento venga a buscar a un educador. Entonces, bueno, conversamos y me dice, usted sabe, profesor, que en Piura tenemos dos grandes problemas. Hay mucha calor y hay poca agua. Y tengo un problema que la población no tiene un uso racional del agua. Hemos probado en hacer diversas campañas y no me da resultado. Y quisiera que usted me ayude. Muy bien. Entonces, yo dije, ¿pero por qué quiere que lo ayude yo?
A ver, pregunto a ustedes, ¿por qué me estaría buscando? A ver, ¿para qué? Que me ayude. ¿Cómo podría ayudar a ellos? Para el método de enseñanza. Muy bien, muy bien. El técnico, el ingeniero en saneamiento, sus técnicos de la empresa, sabían lo que querían, cómo debe usar el agua, cómo debe purificarla, etc. Pero el cómo, saber educar a la población para que haga un uso racional del agua, ese cómo llegar a la población no podía ser. Entonces, ese cómo le pusimos nosotros. Entonces unimos la capacidad técnica de los ingenieros de saneamiento más la capacidad pedagógica, y el producto fue una campaña que cambió el uso y la costumbre de la población piurana en el uso del agua, y fue un éxito. Entonces, de ese ejemplo que les he comentado, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué conclusión? ¿No? Que la educación también puede ayudar a otros aspectos de la sociedad, ¿cierto? Claro. Entonces el maestro no solamente enseña en la escuela, enseña en el aula, sino el maestro tiene otros roles que cumplir. Por ejemplo, ¿no?, el hacer un proyecto de capacitación, una campaña, ayudar a una campaña de cualquier sector social. Por ello decimos que atraviesa, se desenvuelve en diversos campos. Otro ejemplo, miren, yo conozco a un un compañero que estudió conmigo, que al poco tiempo que estudió educación, él puso su colegio. Puso primero inicial, con 2 aulas, y ahora es un colegio, uno de los más grandes acá de Arequipa. Tiene inicial, primaria y secundaria. Entonces, ese profesor que puso ese colegio, ¿enseñaba solamente en el aula? No, sino comenzó a hacer gestión. Entonces, el otro rol que cumple el maestro es el poder desarrollar empresa educativa, poner su propio colegio. Ustedes, al formarse como educadores de San Pablo, van a tener la capacidad de poder formar su propia institución educativa, de poder formar su propia empresa. No solamente eso, sino algo más, otro aspecto que hay acá, investigación. Dentro de la currícula que desarrolla el programa de educación, tenemos unos cursos de investigación, de modo tal que usted sale con las competencias necesarias para poder investigar, para poder producir textos. Ustedes ya conocen la editorial Santillana, han escuchado, editorial Escuela Nueva, Norma, etc., ¿no? Hay una serie de editoriales. ¿Quiénes escriben esos libros? Profesores. ¿No? Y los autores, ¿ganan bien o ganan mal? ¿Cierto? Ganan bien. Pero para eso hay que prepararse. Entonces, ese es otro rol que tiene el maestro. Miren, imagínense a cuánto estamos hablando. Puede hacer proyectos, puede capacitar, puede tener su propia empresa educativa, puede investigar, puede elaborar textos. Y podríamos seguir hablando así de una serie de cosas, y vamos a sacar como conclusión que realmente el maestro, la educación, atraviesa toda la sociedad. Toda la sociedad. Tomemos otro ejemplo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Cerro Verde? Sí, ¿no es cierto? La tenemos acá, la mina. He escuchado hablar de de Coajone, de la Sauda, ¿cierto? Y las minas, ¿qué dan para el país? Dan unos dineros que llamamos cargo, ¿cierto? Y con ese dinero podemos desarrollarnos o no, ¿cierto? Bien. Muy bien. Esto se llama responsabilidad social. Entonces, si esos dineros que se obtienen como consecuencia de los impuestos que dan a las minas se transforman en proyectos de inversión para la educación, ahí quien interviene, no el sociólogo, sino el maestro. Yo tengo la suerte de dirigir un área que es una universidad que justamente hace esas cosas, proyectos. Entonces nosotros trabajamos, desarrollamos proyectos para el Ministerio de Educación, para la UNAM, para la SAUDE, para Cerro Verde, para otras líneas, y que eso ayuda a la promoción de la educación de diversas zonas del país. Entonces esta es una
campo, este es un rol también interesante de desarrollo de la educación. ¿Cuál es el perfil del profesor? Que nosotros estamos formando. Primero decimos, se trata de un profesional que ama su carrera. Cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, con entrega, y tiene las cosas claras, con pasión, es una persona feliz. Y no hay mayor felicidad que ayudar al otro. Cuando usted ayuda a una amiga, cuando ayuda a un amigo, cuando ayuda al papá, a la mamá, ¿se siente contento o no? ¿Cierto? ¿No? Entonces imagínense ustedes qué felicidad se siente cuando uno ayuda a tantos niños y jóvenes a que sepan leer, a que sepan la ciencia, a que sean mejores personas. Uno se siente muy complacido. Yo les comento una cosa. Recibo muchos correos y muchas visitas de antiguos alumnos míos. Uno de ellos, justo para Navidad, me ponía, él está en Estados Unidos, trabajando en la NASA, es alumno de San Juan de la Salle. Y me decía, profesor, estas fiestas son oportunas para recordar a las personas que queremos y que han dejado huella en nosotros. Yo sigo trabajando en la NASA en tal proyecto, etc. Y quiero agradecerle lo que hizo por mí en tal año. ¿Me siento feliz o no? Claro. Y esto es un ejemplo. El maestro se encuentra con miles de personas, sobre todo cuando ha pasado tiempo, ¿no? Con gente que le dice, profesor, muchas gracias porque usted dejó huella. Yo les haría una pregunta. ¿Acaso ustedes no tienen un recuerdo grato de muchos maestros? Muchos maestros les han dejado algo simpático en su vida, les ha ayudado. ¿Quisieran ser como ellos? Claro, ¿no? Y esa felicidad que se tiene por ayudar al otro, esa felicidad no tiene precio. Esa felicidad no tiene precio. El maestro tiene que preocuparse, conocer su realidad y se preocupa cada vez mejor por conocer mediante la investigación, lo que decíamos al comienzo. Entonces, miren, lo trascendente acá es que la riqueza de la vocación docente, ¿no?, es que trasciende, va más allá que trabajar con cosas muertas, como objetos. Yo puedo fabricar una máquina, me siento contento por hacerla, pero ayudar a esa persona que sea más y que sea un profesional exitoso, eso no tiene valor. Para formarse como profesor hay todo un programa que se llama una malla curricular, una programación. Así como en la secundaria hay cursos que se siguen para poder aprobar un año, en educación tenemos diversos cursos que están reunidos en una programación, una malla. En general podríamos decir, ¿cuáles son nuestras líneas académicas? En primer lugar, perseguimos una formación integral, es decir, no solamente el aspecto cognitivo, el conocimiento, sino el poderlo hacer a usted, joven, un futuro docente que sea una persona integral, que tenga un desarrollo en todas sus capacidades bio, psico, espirituales. ¿Por qué? Porque usted va a tener que trabajar con almas, con espíritus. Luego, se tiene una línea académica de filosofía, hay una formación cristiana, hay los cursos de humanidades, investigación que mencionábamos, psicología educativa para entender mejor al niño, al joven, al adolescente, teoría educativa en sus diversas tecnologías que hay, y métodos y didácticas, cómo saber enseñar al niño de inicial, cómo saber enseñar de primaria, cómo saber enseñar filosofía, cómo saber enseñar religión, cómo saber enseñar personas y sociedad, etc. Todas esas didácticas y metodologías se les enseñan. Teoría educativa, formación del educador, tecnología educativa y práctica. Es decir, en los últimos semestres el alumno que estudia educación va a tener contacto con el aula en diversas instituciones educativas prestigiosas de la región. O sea, va a ir a hacer sus clases monitoreado, acompañado por un profesor que dé prácticas.
¿no? Para que le vayan enseñando y corrigiendo el desempeño. Entonces, antes que usted termine la carrera, como parte de toda la formación, hay prácticas continuas y discontinuas, ¿no? Que eso se hace en instituciones educativas de acuerdo a las especialidades que se tienen. El programa de educación tiene dos grandes especialidades. Tenemos educación inicial y educación primaria. Entonces, de acuerdo a la especialidad que usted elige, seguirá los cursos que tiene la malla. Luego, parte de la formación también pasa por los talleres. El maestro tiene que ser creativo, tiene que conocer alguna metodología para saber guiar mejor. Por ejemplo, tenemos los talleres de creatividad y música. Tanto en inicial como en primaria es importante la música para llegar al niño. Es importante el aspecto del teatro, del dibujo, de pintura, de expresión plástica. Todo esto es parte de la currícula de los talleres especiales. Si estamos hablando que se quiere una formación integral, una formación completa para un nuevo educador, no podemos dejar de tener en cuenta que estos talleres son importantísimos en la formación del futuro docente. Con toda esta formación que hemos hablado, con todos esos roles que cumple el docente que se ha señalado, podemos indicar que el campo laboral donde se desempeña el profesor es diverso. No solamente el docente actúa en el aula para enseñar como facilitador del aprendizaje, ¿no? Sino que trabaja en pares y en distintos programas de capacitación. Ustedes han escuchado hablar de PRONACAP, seguro en su colegio, ¿no? A sus profesores decir, no, alumnos, yo tengo que ir a PRONACAP o tengo que ir a la capacitación que el Ministerio da, ¿cierto? Bien. Esos programas de capacitación, ¿quién lo hace? Lo hace el Ministerio, generalmente. Pero esos programas de capacitación que hace el Ministerio tienen que tener gente especializada en capacitación maestros. Entonces, este es un campo, este es un rol también importante que se debe tener en cuenta para el futuro docente. Acá en la universidad nosotros tenemos, como decía hace un momento, el ejemplo de Piura que les daba, tenemos programas de capacitación que damos a los profesores. Pero ¿quién hace la capacitación? Son los maestros. De modo tal que hay un rol también que cumplir dentro del centro, un aspecto de capacitación. Para ello se va. Por otro lado tenemos elaborar diversos materiales educativos. Acá, ¿a qué me refería? Me refería, por ejemplo, a los tipos escolares que hablábamos, ¿no? Me refería a la producción de material didáctico. Ustedes han visto, por ejemplo, para educación inicial, hay una serie de materiales, de juegos, de muñequitos y de cosas que se hacen. Hay empresas que se dedican a eso. También pueden ustedes pensar en forma en este aspecto también. Asesoramiento de instituciones educativas. ¿A qué se refiere esto? Mira, si un maestro está bien preparado, tiene la capacidad de poder asesorar a una institución educativa para que logre los objetivos que debe alcanzar. Entonces, este es otro campo que tiene el educador, el poder ser asesor de colegios para que tengan mejores productos, mejores resultados. También otro campo está en el sector público, ¿no? Trabajar dentro del Ministerio de Educación como consultor, como asesor. Tenemos varios colegas nuestros que actualmente trabajan en ese nivel, de ser consultores para el Ministerio de Educación. Y solamente han sido profesores que se han preparado para ello y que ahora tienen muy buenos ingresos gracias a esa preparación. Entonces, como estamos descubriendo, no solamente el campo de ser docente está en enseñanza, hay una serie de errores que estamos viendo, que vale la pena que no los encuentren. Fortalecer la investigación educativa en la región, mantener una apertura a la trascendencia de cara a la religión. Son el campo laboral que nos permite desempeñarnos cuando estudiamos educación. Vocación docente nos llama a ser personas y conocer el tema y llegar a sus alumnos.
Pero para eso partamos de tres cosas. ¿Qué es una vocación? Vocación es un... Yo tengo vocación para la docencia, soy llamado para enseñar, para educar, ¿no? Yo tengo vocación para la milicia, ¿no? Que me gustan las armas, etc. ¿no? La vocación docente es un llamado que debemos tener nosotros para ayudar a los otros, para ayudar a crecer, para ayudar a formar a los otros, para ayudar a que se avance en la cultura, para desarrollarlos. Esa vocación nos lleva, primero, enseña lo que es decir, hacer testimonio de vida, ¿no? El maestro arrastra, por ejemplo, más que con las palabras. Entonces tenemos que formarnos integralmente para poder ser los buenos referentes para nuestros alumnos, ¿no? Trabaja su personalidad para influir en los demás. Es una persona honesta, justa y su líder social. Por eso decimos ser persona. Hay que conocer el tema de que uno va a transmitir. Entonces tiene que prepararse uno en las materias, en las asignaturas propios del nivel, de inicial o de primaria. Para eso, el programa profesional de educación de la universidad los prepara a los jóvenes en todo este bagaje cultural que deben tener también para poder transmitir los conocimientos necesarios para los alumnos que van a estar bajo su responsabilidad. Llegar a sus alumnos, saber cómo enseñar, dejar huella, impacta la formación de los demás. Esto es importante. Un maestro deja huella cuando realmente se entrega a los demás, cuando realmente sabe transmitir el conocimiento, pero sobre todo sabe formar en virtudes, en hábitos, en valores. Nosotros recordamos a los maestros, sobre todo los que nos han dejado un buen ejemplo, ¿no? Los que nos han enseñado bien, nos han dado también un testimonio de vida. Entonces, este es el espíritu de la formación que damos acá en la universidad. Que realmente el maestro trasciende en sus alumnos, deje huella y transforme a la sociedad. ¿Cuál es el perfil del postulante que pedimos? Que tenga un perfil personal, académico y sociocultural. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que tenga la decisión, la vocación de ayudar al otro, de trascender, que quiera prepararse académicamente, culturalmente, para tener las herramientas necesarias para poder desempeñarse eficientemente en el campo educativo y sobre todo para poder ayudar al desarrollo del país. Es un agente, es un maestro, es un agente sociocultural del desarrollo. Para todo esto que hemos mencionado, la universidad cuenta con una plana docente de los mejores profesionales, cada uno experto en su materia y expertos en educación, todos ellos con amplia experiencia, con maestrías, cursos de especialización y sobre todo con una emoción social de poder formar nuevas generaciones que cambien la educación del país, que cambien esos primeritos que hemos visto, que no siga pidiendo, sino que tengamos una educación de calidad, una educación realmente que nos permita pensar en un desarrollo integral de nuestro país. La formación que da la Universidad San Pablo en educación no solamente está en el tema académico, artístico y en los talleres, sino también en actividades extracurriculares y prácticas profesionales. Por ejemplo, acá tenemos nosotros algunas actividades que realizan nuestros jóvenes dentro de su formación, ¿no? Hay actividades de extensión que se va a determinados sitios de nuestra ciudad que necesitan la ayuda y la colaboración nuestra. Hay prácticas que se hacen en instituciones educativas de diversa índole, tanto públicas como privadas. Bien, esto es lo que a grandes rasgos quería comentarles del programa de educación. Pero lo que quería ahora es que ustedes me pregunten todas las dudas que tengan sobre la carrera y de modo que podamos salir de acá con todas las preguntas resueltas en medida posible. ¿Ya? Ya.
Esta es una muy buena pregunta. La repito lo que dice el alumno. Dice, si la carrera puede ser internacional. Bien, yo quiero responderle con un ejemplo. Tengo actualmente 5 alumnas de educación, de acá de la San Pablo, que han participado en diversos foros internacionales educativos. Uno en Colombia, otro en Argentina. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a lo siguiente. Miren, nuestras alumnas tienen la capacidad, por la formación que tienen, de poder competir con sus pares de cualquier sitio, ¿no? Y se está proyectando la carrera para que entre el EBI. ¿Qué es EBI? Es el Bachillerato Internacional. Esto es un proyecto que estamos iniciando, que esto es la respuesta que tenemos que dar a algunos años como país. En concreto, nuestros alumnos en este momento, con la formación que se les da, están en la capacidad de competir con sus pares de otros lugares, como lo están haciendo estas 4 alumnas que mencionaba. ¿Alguna otra cosita? De repente quieren preguntar cuántos años duran. Ya saben, ¿no? 5 años, ¿no? Y que tenemos 2 especialidades. Puede estudiar educación inicial o puede estudiar educación primaria. Sale como licenciado en educación inicial o licenciado en educación primaria, ¿no? ¿Perdón? Bien. Cuando hemos hablado de la Maya, hemos hablado de humanidades. Por ejemplo, para hacerlo simple, ¿ya? Pues didácticas metodologías, es decir, cómo saber enseñar. Es un curso. Tecnología de la matemática, tecnología o didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Lógica, filosofía, ¿no? Se estudia después proyectos educativos, ¿no? Se estudia pediatría para educación inicial, ¿no? Tema de salud, matemática básica, ¿no? Propio para inicial o propio para primaria, historia de la cultura. Hay cursos, la formación está dividida en 2 grandes bloques: formación general y formación especializada. En formación general están los cursos de filosofía, de ética, de religión, visión de la realidad peruana, etc. De la especialidad están didácticas, metodologías, está el tema de tecnología educativa, de psicología del aprendizaje, etc. Entonces, el alumno tiene una formación integral en el campo humanístico de formación y en el campo especializado propio de la carrera. De modo tal que el egresado sale con las herramientas necesarias para desempeñarse adecuadamente en el aula o en la sociedad como los ciudadanos, para poder llevar a cabo una empresa educativa, para formar un colegio, para poder hacer un proyecto, para una mina, para asesorar, para producir textos, para investigar, es decir, para poder desempeñarse en cualquier campo de la sociedad. Ya. Yo te comento una experiencia de una alumna nuestra que ha salido aquí. ¿Cómo es? En educación, como en cualquier carrera, los títulos, para que sean ejercidos en otro país, tienen que ser convalidados por una dependencia pública que reconoce los títulos. Ejemplo, viene un estudiante de Argentina con el título de docente para ejercer en el Perú, tiene que presentarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y le convalida, lo valida el título y ejerce. Es así, igual acá. Nosotros salimos con nuestro título de aquí, nos vamos al extranjero, yo quiero ejercer, voy a la embajada, me lo validan el título y puedo ejercer. ¿Por qué? Porque el título está hecho a nombre de la nación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a ver, díganme. Yo no quiero que sea con ninguna duda. A ver, ¿qué se les ocurre? De repente alguien está por ahí pensando y dice, ¿y es cara la carrera? ¿No se ha preguntado o no? Yo veo una carita que me dice, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, yo les quiero decir una cosa, un secreto, para que me escuchen allá afuera. El rector hace un tiempo decía que el programa de educación es la perla de la corona. ¿Qué quería decir, maestro?
quería decirme que el programa de educación es el que tiene mayor cariño porque se ve la trascendencia que se tiene para el desarrollo. Por eso que la universidad no gana la educación y tiene la pensión más baja. Si comparamos las pensiones que tiene educación con otras carreras, hay diferencia. Quizás tú quieras señalar algo más de ese tema. ¿Sí? La realidad educativa de otros países, bueno, además de Latinoamérica. Yo quiero saber si hay, la universidad tiene algún tipo de convenio con países de Latinoamérica, no sé, de cuál vamos a hacer así, y de localidades o de Yo te agradezco la pregunta porque me da pie para comentar lo siguiente. Nosotros tenemos como universidad convenio con diversas organizaciones que permite las pasantías de nuestros alumnos. Por ejemplo, estamos viendo el tema de México, el tema de Chile, como también mostrar, el tema de Argentina. ¿Bien? Hace un momento había hablado de 4 alumnas que habían salido. Hay un programa que se llama OEA con el cual salen los estudiantes. Entonces, hay convenios. Y hay oportunidad que se pueda concursar a becas y a pasantías. ¿Cuáles son los países más indicados? Decir los referentes en eso. Mira, depende del tipo de maestría. Por ejemplo, hablando de acreditación, Colombia, Chile, de América. Un poco más elevado podemos hablar, por ejemplo, de la parte de Canadá. Canadá ahora en educación, ustedes saben que Finlandia es quien lleva el top en educación, ¿no? Finlandia. Pero en Finlandia ya, eso ha sido hasta hace poquito. Finlandia ya ha sido superado por Corea. Y es más, ahora ¿qué ha hecho Canadá? En Toronto han agarrado la educación de Finlandia, la experiencia de Corea, y han hecho un mix que están creando todo ese sistema para educación. Y justo en este tema hay una escuela que se llama Escuela de Líderes Educativos, en la cual la universidad está formando un convenio con el Ministerio de Educación de Canadá. Es más, los colegios de la obra, la universidad tiene varios colegios, los colegios de la obra, los de Lima, forman parte ya de este centro. Perdón. Forman parte de este centro, de este convenio. Justo el decano está viajando el próximo mes a Toronto, ¿no? Para ver los intercambios que va a haber y todo eso. ¿Dónde me pueden enterar de esas cosas? ¿Hay una revista sobre eso? Hay una revista en boletín y también tenemos la web de educación, ¿no? Ahora, estando, no todo eso va a aparecer una sola vez, ¿no? Son cosas que yo estoy haciendo un correlato de todo lo último que ha habido, ¿no? Si tú entras cotidianamente en la página vas a encontrar las noticias, ¿no? Es más, en cuanto al alumno nuestro en el programa, nosotros tenemos una reunión mensual con todo el alumnado. Esto es una cosa que hemos implementado este año. Una vez al mes se reúnen los alumnos del primer semestre hasta el último semestre en un auditorio como este y tenemos una reunión informativa y de trabajo y de formación, en la cual se tocan estos temas internacionales, se toca el tema de educación docente y cosas propias académicas de la carrera. Entonces, hay una tutoría generalizada permanente, una vez al mes, al margen de lo que se hace en el curso.